Ok, la muerte. El final de la vida o el inicio de una nueva. Desde siempre hemos relacionado la muerte con la pérdida, el dolor y vacío, pero al mismo tiempo relacionamos la muerte con la vida, la cual asociamos más con luz, valor y sentido. Culturalmente, la muerte es interpretada de diferentes maneras. Las religiones judeocristianas, de manera muy similar al Islam, lo ven como el día del juicio final, donde se rinde cuentas y se recibe una compensación equivalente a su actuar en vida. El hinduismo lo ve como una simple transición donde el cuerpo físico se marchita y el alma empieza a buscar un nuevo cuerpo, lo cual puede tomar milenios, tal cual. Y las religiones africanas como lo ven como el paso natural al mundo espiritual y no como un castigo. Algunos solo consideran la muerte como un fenómeno biológico propio de los seres vivos y la asumen con tranquilidad, incluso con algo de alivio. Otros la consideran un castigo, pero si la muerte es el fin de la vida, ¿puede ser la muerte el peor de los castigos? O, si no lo es, entonces, ¿qué puede ser peor que la muerte? ¿Cabe la posibilidad de que alguien prefiera la muerte antes que otro castigo? Bueno, en el libro El vacío en el que flotas de Jorge Franco se desarrollan 3 historias que transcurren en cronologías diferentes, pero todas interconectadas entre sí, a partir de un evento central en el que, a pesar de que ninguno de sus personajes principales padece la muerte, todos tienen experiencias muy cercanas a la pérdida, el dolor y el vacío. Pero también con un renacer, entrar en un estado donde, al igual que el hinduismo, su alma se desconecta de su cuerpo y queda a la deriva mientras emprende la búsqueda de un nuevo cuerpo, o mejor dicho, flotan en un vacío con la esperanza de encontrar una nueva razón para seguir adelante. Entonces, todo comienza cuando una madre llamada Selmira, en un día normal pero envuelto en circunstancias anormales, lleva a su hijo, Richie, el pequeño Richie, a dar una vuelta a un centro comercial donde un atentado terrorista se convierte en el evento coyuntural de esta historia. Ahora, no hay una muerte física para nuestros personajes, solo pues un par de heridas, pero en ese segundo donde toda su vida da un giro de 180 grados, tanto para nuestros personajes involucrados en el atentado como para terceros personajes que irán apareciendo más adelante en la historia. Al llegar el padre del niño involucrado en el atentado, llamado Sergio, siente un alivio al saber que su esposa, Selmira, está viva y sin daños mayores, pero inmediatamente, al percatarse de que su hijo, el pequeño Richie, no aparece por ninguna parte, es donde empieza su propio camino, diferente al de Selmira y al de Richie. Ahora, en esta historia no hay fechas ni lugares, sin embargo podemos inferir que se dio en la Bogotá de mediados de los años 80, donde los atentados terroristas en contra de personas inocentes estaban a la orden del día, llevados a cabo por grupos de poder con intereses personales perversos que dañaban vidas y acababan familias indiscriminadamente, dejando ríos de víctimas a su paso. Ahora, nuestros 2 personajes adultos, Sergio y Selmira, al percatarse de que Richie no aparece en ningún lugar conocido, activan inmediatamente todos los mecanismos a su alcance para iniciar la búsqueda del niño, partiendo de la pregunta: ¿qué pasó con Richie? Por otro lado, aparece un nuevo personaje, a veces hombre, a veces mujer, siempre con las ideas, pensamientos y sentimientos encontrados. Un personaje muy colombiano, muy autóctono y sobre todo muy fiel a sus pensamientos y deseos. Lo conocemos como Uriel, o a veces como Kiki Boreal, o simplemente como Api, dependiendo de con quién esté o qué quiera lograr. Pero, ¿por qué es tan importante este personaje en una trama que se desarrolla en el marco de un atentado en un centro comercial? Bueno, justo en el momento del atentado, en medio de todo el ajetreo, Richie se separa de Selmira, su madre, y es justo en ese momento que entra en acción Uriel, quien se encuentra en el momento indicado, en el lugar indicado, para llevarse al niño con el fin de convertirlo en su hijo, el hijo que siempre había soñado tener, lo cual se ve reflejado como un renacer tanto para Uriel como para Richie, ahora llamado Anderson. Entonces, una vez que conocimos la trama central del libro, nos dimos a la tarea de buscar cuáles eran las 5 etapas del duelo. Ya vamos a ver por qué. La primera etapa es la negación, donde se produce una reacción a raíz de la pérdida, con frecuencia aparejada a un estado de shock o embotamiento emocional e incluso cognitivo. La segunda etapa es la ira, en donde se producen sentimientos de frustración y de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Dicha frustración conlleva a su vez la aparición de enfado. La tercera etapa es la negociación, en donde la persona se mantiene en la idea de que nada cambie, pero que puede de alguna manera influir en la situación. Un ejemplo típico son los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe cura posible. La cuarta etapa es la depresión, en donde la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida, y ello genera sentimientos de tristeza y desesperanza, junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos, como el aislamiento social o la falta de motivación. Y la quinta etapa es, curiosamente, la aceptación, en donde se llega a un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales en la vida humana y entre la vida en general, ¿cierto? Ahora, la fase de aceptación se relaciona con la inevitabilidad de la pérdida y por tanto del proceso de duelo. Y bueno, ahora que conocemos la trama central de la historia y las 5 etapas o fases del duelo, nos empezamos a dar cuenta de que esta será la nueva hoja de ruta que seguirán las vidas de Selmira, la madre de nuestra historia, Sergio, el padre, y de Richie. Esta se convertirá en su día a día, su razón de ser, lo que los llevará a encontrarse a sí mismos en escenarios donde nunca se habían imaginado estar. Una montaña rusa de emociones donde incluso se replantearán si la vida que llevaban, aparentemente feliz, cómoda y con esperanza, era realmente la vida que querían o si era simplemente el resultado de sus decisiones impulsadas por otros. Ahora,
Y si les dieran la oportunidad de comenzar de nuevo, conocer a nuevas personas, experimentar cosas que nunca antes habían experimentado, ver lugares nuevos, nuevos pensamientos, más introspección, mejor dicho, como un volver a nacer. Entonces, la etapa de la negación en Selmira está presente desde el momento en el que rechaza la idea de que Richie está muerto, que es prácticamente el momento cero justo después del atentado. Sin embargo, su personalidad y su trauma no le permiten afrontar la situación de manera tan directa como Sergio. En cambio, Selmira se aferra a los recuerdos del niño mientras trata de hacer ruido para que la noticia de su búsqueda llegue a todos los rincones del país. En el caso de Sergio, la negación está presente desde el momento en el que interpone la denuncia ante la fiscalía por la desaparición de Richie y mantiene la esperanza viva día tras día, a pesar de la falta de evidencias acerca de su supervivencia luego del atentado. En cada una de sus visitas a la fiscal Clarisa Salas, mientras rechaza tajantemente la idea de que haya muerto. En la segunda etapa, la etapa de la ira, está presente en Selmira en el momento en el que, al sentirse abrumada por los sentimientos de culpa y frustración, trata de huir de los pensamientos, huyendo también físicamente, no solo emocional, pues de la casa en la que vivía con Richie y Sergio, su hijo y su esposo, dejando todo atrás con la idea de olvidar, pero sin saber que esto empeoraría su sentimiento de culpa. En el caso de Sergio, pasa largos días viendo fotos de niños desaparecidos y encontrando en la oficina de la fiscal Salas, lo cual lo hace sentir ira y frustración, no solo por los hechos de que su hijo es uno de más de esos desafortunados angelitos, sino que también siente rabia porque no puede evitar pensar en dónde estarán todos esos niños, cómo se estarán sintiendo y sobre todo quiénes serán los monstruos que les arruinan la vida. La tercera etapa, la etapa de la negociación, se ve reflejada en Selmira en el momento en el que, luego de irse de su casa en una buena ubicación, relativamente buena, a una habitación en una pensión en un barrio que distaba mucho de ser ideal, empezó a conocer gente entre sus vecinos que ocasionalmente le hacían cambiar el enfoque de su vida. De un momento a otro podía pasar de sentir una mano que le apretaba la garganta y no la dejaba respirar, a pensar en cómo transcurría la vida de sus vecinos dentro de su privacidad. Esto no hacía que dejara de buscar a su hijo, ni mucho menos que lo olvidara, pero ya contemplaba otras formas de superar sus traumas y seguir adelante, e incluso pensaba en la muerte de Richie como un desenlace posible para su historia. En el caso de Sergio, empieza a pasar por la etapa de negociación cuando decide continuar con la escritura de su libro, no como un método para olvidar a su hijo, sino como una forma de redirigir su atención de la tragedia a un proyecto personal, el cual le daría una hoja en blanco para empezar a reescribir su historia y empezar a sanar heridas. Al igual que Selmira, empieza a considerar la muerte de Richie como el hecho que le daría punto final a su tragedia familiar. Y bueno, entonces la cuarta etapa, la etapa de la depresión, se presenta en Selmira cuando su vida se convierte en un bucle sin un final aparente, en el que se levanta por las mañanas, organiza sus cosas, mira a la calle y espera que sean las horas de la tarde para empezar a sentir la mano fantasma que la asfixiaba a diario. Tenía proyectos en mente como un salón de belleza, pero ni siquiera la doctora Tejada tenía el poder de sacarla del vacío apático y displicente en el que ésta estaba sumida. La etapa de depresión se presenta en Sergio cuando surge en su cabeza la idea de cambiarse de casa con ayuda de su suegro, el señor Marco Tulio, padre de Selmira, idea que termina descartando luego de visitar el primer posible nuevo hogar, por lo que luego se empeña por todos los medios en seguir con su libro, pero no puede dejar de sobrepensar en qué sentido tiene hacer arte aparte de alimentar el ego de una persona. Eso lo lleva inevitablemente a perder la motivación, tanto en la búsqueda del niño como en su libro, y más cuando recuerda lo despiadado, sarcástico y socarrón que era al momento de criticar las obras de otros escritores. Y por último, la quinta etapa, la etapa de la aceptación, para Selmira empieza cuando, por circunstancias de la vida relacionadas con la intimidad de sus vecinos, empieza a estar más conectada con el aquí y el ahora, conectada con nuevos sentimientos y pensamientos, tanto los suyos propios como los de la gente que la rodea en ese preciso lugar, en el nuevo barrio donde está viviendo. Esto la lleva a tomar acción en cuanto a su decisión de abrir su salón de belleza, y al percatarse que es su conexión con la gente lo que le cambia el semblante y le hace sentir que tiene una nueva oportunidad que le da la vida, dicho de otra manera, darse cuenta del papel que cumple ella en su entorno la dota de sentido al darle a su nuevo entorno un significado en su vida personal, perdonando pero no olvidando. Ahora, en el caso de Sergio, empieza a conocer la aceptación en el momento en el que sigue frecuentando la fiscalía, pero ya no tanto por la búsqueda de su hijo, sino porque siente que, entre tanto, la fiscal Salas es de las pocas personas con las que puede conectar genuinamente. Se siente entendido y apoyado por ella, por lo que se empieza a replantear su idea de seguir con la búsqueda de Richie y volver a su anterior vida con una mujer con la que ya no tenía casi ningún contacto, en un hogar que ya no existía. Entonces, en relación a estas 5 etapas del duelo, los profesionales de la salud mental tienen hojas de ruta para llevar a cabo terapias con el fin de superar satisfactoriamente dichas etapas, y aunque cada persona es un mundo, la inmensa mayoría de nosotros seguimos este patrón con la sutil diferencia de que cada uno lo afronta a su manera. Entre las recomendaciones de los profesionales de la salud mental está, primero que todo, hablar sobre la pérdida con amigos y colegas para poder comprender qué ha sucedido y recordar a su amigo o familiar. Negarse que ocurriera la muerte lleva al aislamiento fácilmente y puede a la vez frustrar a las personas que forman su red de apoyo. Lo segundo es aceptar sus sentimientos después de la muerte de alguien cercano, ya que es normal sentir tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento. Lo tercero es
Cuídese a usted y a su familia. Comer bien, hacer ejercicio, descansar le ayudará a superar cada día y a seguir adelante. Lo cuarto es ayudar a otras personas que también lidian con la pérdida al ayudar a los demás. Esto nos hará sentir bien con nosotros mismos y pues compartir anécdotas sobre los difuntos puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida. Y quinto punto, rememore y celebre la vida de su ser querido. Usted puede hacer un donativo a la entidad benéfica predilecta del difunto, enmarcar fotos de momentos felices que vivieron juntos, ponerle su nombre a un nuevo bebé o plantar un jardín en su memoria. Todo esto según la American Psychological Association. Pero bueno, teniendo en cuenta que nadie lo preparan para vivir una tragedia de esta magnitud como la de Sergio y Selmira y Richie, pues para Sergio y Selmira el proceso de curar las heridas del atentado empezó con el pie izquierdo, debido a que justo después de los desafortunados hechos, en vez de utilizar el diálogo como puente, se cortaron la comunicación entre ambos y se aislaron categóricamente. Posteriormente empezaron a aceptar y asimilar su forma de sentirse en relación a lo que originó estos sentimientos. En cuanto al autocuidado, no hubieron cambios significativos en la vida de ambos, pero en cuanto a ayudar a otras personas a lidiar con una pérdida, tenemos el caso de Selmira con Boris, quien siendo aún bastante joven, el señor Boris, perdió por completo la movilidad de sus piernas a raíz de una bala que le impactó la columna cuando estaba en el ejército. Boris es uno de los personajes con los que más se conecta Selmira luego de mudarse. Esto debido a que, en parte, al carisma de Boris, pero también al hecho de que ambos tenían una tragedia casi equivalente que los conectaba más allá de una charla de pasillo entre vecinos. Y entonces, algunas de las vías rápidas que tomaron nuestros personajes en un momento como reacción automática a raíz del evento desafortunado, pero luego como una forma de hacer catarsis y empezar a sanar por dentro son: en el caso de Selmira, se fue de la casa y consiguió nuevas amistades, entre sus vecinos don Jorge, el señor de la tienda, y Boris, su vecino, pero sin dejar de ir a terapia con la doctora Tejada. Mientras que en el caso de Sergio intentó seguir con su libro y pues su terapia era visitar a la fiscal Salas, más o menos, no se considera como tal como terapia, aunque para eso él le ayudaba a hacer él mismo. Y entre sus amistades estaban su jefe, el señor Osuna, quien era su jefe cuando era escritor y hacía reseñas en el periódico, y su suegro, el señor Marco Tulio. Entonces, estas características hacen que la obra de Jorge Franco sea tanto atractiva como envolvente, invitándonos a reflexionar sobre la condición humana y la realidad social de aquellos menos afortunados que podrían ser también, pues, cualquiera de nosotros.